Ya estamos de vuelta. La imputación ayer de la infanta Cristina abre el debate para saber si el juez cuenta con motivos suficientes para imputarla o si por el contrario ha sucumbido a la presión mediática, como insinúan algunos. Ahora la Fiscalía espera que prospere el recurso que se presentará mañana mismo. Un año y la entrega de 7 tandas de emails han sido necesarios para que el juez José Castro tomara la decisión de imputar a la infanta Cristina en el caso Nos. El magistrado ve cooperación necesaria por parte de la hija del rey en los presuntos delitos cometidos por su marido Iñaki Urdangarín y su exsocio Diego Torres. Pero en esta decisión el juez instructor no cuenta con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción. Mañana el fiscal Pedro Orrach recurrirá ante la Audiencia Provincial de Palma a la imputación de la infanta, al no ver indicios de entidad suficientes para respaldar la acusación formal. Desde la Fiscalía se habla incluso de que el juez Castro habría actuado de manera precipitada. Así, el Ministerio Fiscal mantiene su postura de hace un año. Anticorrupción sostiene desde entonces que no ve indicios de delito en el comportamiento de la infanta en su relación con las empresas de Urdangarín en la trama Nos. La decisión del juez José Castro ha convertido a la infanta Cristina en el primer miembro directo de la familia real en ser imputado en la historia. A partir de la presentación del recurso del fiscal, la decisión final de mantener o no la imputación dependerá de los 3 magistrados que componen la sala de la Audiencia Provincial de Palma. Bueno, ese recurso será presentado por la Fiscalía mañana, tardará unos días evidentemente en conocer la resolución de esos jueces, ¿no?, de la audiencia. Os pediría a todos una primera valoración en general sobre la imputación. María, ¿quieres comenzar? Bueno, a mí me parece evidentemente que es una imputación inevitable. Tenía que darse, es evidente, digamos que se ha tratado de mantener ese cordón de seguridad con respecto a la inviolabilidad que supuestamente afecta a todos los miembros de la Casa Real, que no es verdad, porque no es constitucionalmente verdad, no. Solo debe afectar en principio al rey, pero parece que... Lo veremos luego porque hemos incluso estado con el juez Taín que nos ha hecho algunas aclaraciones sobre eso. Exactamente, parece que como de pronto todos los miembros de la Casa Real fueran inviolables y no es así. En cualquier caso, no se trata de una acusación formal, sino que se trata de, digamos, un procedimiento que en cualquier caso va a demostrar si ella estaba al final al corriente o no de las actividades de Iñaki Urdangarín, que yo creo que el país requiere esa explicación. Por otra parte, me parece que es sano que esto ocurra. Lo que sí me sorprende es la posición de la Fiscalía en estos momentos, que de pronto se ha hecho como abogado defensor de la Casa Real, cosa que es inaudita y que además no hay muchos precedentes en este país de casi que ocurra, ¿no?, que la Fiscalía se interponga como precisamente como una acusación o como una defensa particular, ¿no? Arturo, para muchos era inevitable, para María era inevitable, otros hablan de que era inminente, lo hemos debatido aquí muchas veces, pero para la Casa Real parece una sorpresa. Parece que le ha sorprendido, sí, pero quiero decir, yo primero quiero decir que me trae sin cuidado lo que pase con la infanta, quiero decir, que es una ciudadana española como cualquier otra desde ese punto de vista, y si tiene que estar imputada pues tendrá que ir, si tiene que ir a declarar como testigo tiene que ir, como esposa de un señor que está en un proceso judicial pues tendrá que ir a decir algo. No supone desde mi punto de vista ningún problema, ni ningún trauma institucional, ni ningún otro asunto. Que es una señora... ¿Tú crees que no daña la corona esto? Pero es que la corona la ha dañado el rey. O sea, que los problemas de la corona no son las hijas, o sea, el problema de la corona es cómo ha ejercido su majestad, que ha tenido que pedir perdón incluso públicamente. Quiero decir, bueno, pues ese es el problema. Lo otro, yo no creo que esta persona dañe para nada la institución. Yo creo que la institución tiene suficientes resortes para dañarse a sí mismo, que como para que no vengan los demás a ayudarle, ¿no? Volvamos, si os parece, también aparte de vuestra valoración, también a la motivación del juez Castro, ¿no? Esos 14... Yo creo que el juez Castro no tenía más remedio que actuar. No es que haya sorprendido a nadie. ¿Pero por los motivos o porque hay una presión social? Primero, la medida que ha tomado es una medida, vamos, como intentar hacer un pronóstico sobre quién va a ganar la final de la Copa de Europa, porque si va a ser o no procesada lo va a decidir la audiencia, que puede decir no ha lugar al intento de imputación del juez José Castro. Hay que recordar, por otro lado, que jurídicamente imputar en este momento es porque el juez ha entendido que existen indicios delictivos, no pruebas delictivas,
para poder están contabilizados incluso pero que en tiene esos, una gran ventaja, y es que en ese momento la infanta tendrá su abogado y puede no tener que decir la verdad, cosa que creo que en toda esta historia ha venido ocurriendo continuamente, mientras que si fuera como testigo tendría que decir la verdad, salvo que en perjuicio. A mí me parece que ya lo dijimos aquí una casa y se me hace muy raro que solamente hay dos opciones: o realmente no debe ser infanta porque es corta, o realmente tiene que ser justo, porque realmente, ¿cómo se puede entender que alguien que su secretario personal de la Casa Real es al mismo tiempo el secretario de todas estas organizaciones? Ella tiene el 50% de NOS, prácticamente Nizona ha metido casi todas sus cuentas, pero vamos a ver, ¿cómo es posible no pensar que la infanta tenía conocimiento y además el Urdangarín ha utilizado la imagen, porque él solo posiblemente como jugador de balonmano no hubiera conseguido esos privilegios, la imagen de su mujer para conseguir lo que ha conseguido? El problema, Carla, es que yo creo que en este momento los grandes temores, y que afectan también a los altos talentos del país, es si va a salpicar, como he dicho aquí Arturo, al monarca, a Juan Carlos, que yo creo que está absolutamente implicado en el asunto. Pero claro, existe ese recelo. ¿Todo esto se ha hecho sin conocimiento del rey Juan Carlos? Pues la inmensa mayoría de la gente cree que no. Una desestabilización de la jefatura del Estado, ¿en qué medida en esta situación del país en crisis con la clase política muy desacreditada puede afectar? Yo creo que estos son los grandes temores que condicionan y que van a condicionar posiblemente también a la audiencia. Claro, y sobre todo por el cúmulo de circunstancias, no solo por esta en concreto. Y probablemente porque haya una intencionalidad política, ¿no?, de aprovecharse del pánico también, ¿no? ¿O no? Quiero decir, hay evidentemente dirigentes políticos y organismos políticos que aprovechan la ocasión para aupar su discurso, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Quiero decir, esta misma mañana yo escuchaba en un desayuno a uno de los dirigentes catalanes, ¿no?, que decía que la corona no era inviolable. Me ha llamado particularmente la atención, y es el comentario que hacías tú, María, porque es curioso y nos da pie a ver el otro informe, el otro vídeo que tenemos preparado, porque la familia real, el único que es realmente intocable e inviolable y al que no se le puede juzgar es al rey. Los demás miembros de la familia real no solo pueden ir ante el juez, sino que pueden ir ante cualquier juez. Ni siquiera tienen los privilegios que tiene un diputado autonómico, un fiscal, un juez o un ministro o un senador. Ni siquiera tienen esos privilegios, que están aforados. Las infantas o incluso el propio príncipe no lo tienen. De hecho, nos lo cuenta nuestro compañero Marcos González en el siguiente informe. Solemos suponer que la Casa Real está blindada ante la justicia, que sus miembros gozan de una protección especial ante jueces y fiscales, pero la verdad es que no es así. El único que podría esperar un trato de favor es el rey. Según la Constitución, su figura es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Pero para el resto no hay nada. El propio príncipe heredero tendría que comparecer ante cualquier juzgado ordinario si su titular lo considerase oportuno. Algo a lo que no están obligados la mayor parte de los representantes públicos, presidentes, jueces, senadores o incluso diputados autonómicos. Todos tienen que responder ante la ley como cualquier ciudadano, pero no pueden ser investigados por cualquier tribunal. Están dotados de un fuero especial que hace que deban ser juzgados por órganos judiciales específicos, algo que les dota de una cierta protección, de la que de hecho carece la Casa Real. Bueno, a mí me llama la atención de todas maneras, independientemente de que esto no significa que no seamos todos iguales ante la ley, salvo el rey, ¿no?, que es el único que es intocable. A mí me llama la atención que un diputado autonómico, por ejemplo, ¿no?, esté más protegido ante el ejercicio de la justicia que el príncipe de Asturias. ¿No te parece curioso? Bueno, aquí hay una cosa que es evidente. Yo entiendo y de verdad me parece además perfecto esa puntualización que hace la Constitución en su articulado con respecto a que la inviolabilidad solo es del jefe del Estado, nada más. Porque lo que se protege es la institución. Exactamente, porque ahí digamos que es la figura de la institución. Realmente todo lo que atañe a su entorno a mí me parecería de verdad caer en un estado un poco prosaico de privilegios, de que hubiera un grupito ahí exento de toda responsabilidad. Pero sí es cierto que si bien judicialmente no es lo que ocurre, lo que sí es cierto
cierto es que ellos son o tienen una serie de privilegios que sí les obligan moralmente a tener una actitud y un digamos, comportamiento ejemplar, porque de hecho está demostrado que tienen muchísimos privilegios. Por tanto, eso de cara a la opinión pública sí que los obligaría a tener un comportamiento, digamos, más estricto y más, o sea, no tanto atendiendo a que tú puedes tener más o menos responsabilidades judiciales. Pero no ante la ley. Bueno, exactamente, pero sí, evidentemente, está claro que ante la opinión pública y ante los ciudadanos, que es al final a los que te debes, porque evidentemente la institución existe en función de que los ciudadanos han aceptado que tú estés ahí, está claro, eso no supone que sea por siempre y por siempre jamás. También eso puede ser removido, ¿no? Lo que sí es verdad que parece mentira que a estas alturas, después de 30 años de establecimiento de la monarquía democrática, no se hubieran abordado cosas tan importantes como el funcionamiento de la Casa del Rey, que no se hubieran incluido, que es increíble que se acaba de aprobar una ley de la transparencia y no se incluya la monarquía. No se ha aprobado, está para aprobar. Está para aprobar, sí. Pero vamos, que en está principio, en trámite todavía. pero no está, quiero decir, exactamente, pero que no está incorporada la, digamos, la Casa del Rey, en principio, en esa... bajo esos presupuestos de la Ley de Transparencia. Por tanto, quiero decir que a mí lo que sí me parece oportuno que venga todo esto a suscitar es un debate realmente de cómo está la institución, qué modificaciones tiene que haber, porque evidentemente tiene que haber. O sea, lo que no podemos es acostumbrarnos permanentemente a entender que parece que el status quo del país pasa porque la función monárquica siga existiendo permanentemente. ¿Tú crees que es oportuno, es bueno removerlo? Que es oportuno que por esta imputación, que todavía no es más que una imputación, se produzca una reestructuración de ese calibre? Yo creo que no tiene ningún sentido el tema cuando se aprovecha un proceso judicial para conseguir un objetivo político distinto, que esta es la dinámica habitual en este país. Es decir, hay un proceso judicial, entonces deje usted que la justicia decida quién es culpable y quién no es culpable, y luego ya se verá. Pero no, es que en este país llevamos unos años de una judicialización de la política, es decir, todo aquello que ha sido tocado por un juez políticamente es cogido, absorbido, machacado y a ser posible ir contra esas personas. Yo creo que no tiene nada que ver, y era lo que quería decir un poco al principio cuando hablamos de ese tema, el que a la infanta tenga que ir a declarar como testigo, como imputada, es una cosa normal, que no tenía que crear ningún tipo de problema. Pues pero es la primera vez en la historia, evidentemente. Oye, pero es que no, dice no la es primera normal, vez que va... no es normal, no es Arturo. No es normal. Normal en el sentido de que sobre todo vinculado a un procedimiento de un instituto con no fines filantrópicos, la cosa que normal. Resulta que realmente... Lo normal es que una persona, cuando está inmersa en algún problema jurídico, vaya y declare. Eso es lo que yo me refiero a normal. Sí. Hombre, lo que no es lógico es que, digamos, es la primera persona de la Casa Real que se ve imputada. Y dices, espero que sea la última. Yo es que este tipo de expresiones tienen mucha gracia. Pero no, esperamos que vayan más. No, oye, es una persona que está imputada y es normal en el sentido de que, bueno, va, declara y no tiene que pasar nada. Porque, oye, es una señora que tiene su trabajo, que tiene su marido, que lo eligió ella, que le ha salido rana al marido... Y que es la séptima en la línea sucesoria al Reino de España. Pero la línea sucesoria todavía no la sabemos, pero, porque incluso va a haber una ley que a lo mejor... Has hecho una pregunta y a mí me gustaría empezar por el final. Yo es que realmente lo que cuestiono, porque parece un poco medieval, es que la Constitución otorgue un proceso de inviolabilidad al rey. Empezando exactamente por ahí. Pero era necesario, cuando sí fuera necesario. En aquellos momentos, pero es que en este momento la corona tiene pendiente María, tú sabes demasiado. Empezando porque el príncipe Felipe es el heredero, porque hay una ley sálica que en un país democrático margina a las infantas. Por eso yo que posiblemente una de ellas podría ser la heredera. Ahí le estarías dando toda la razón a esos medios que quieren a lo mejor, o a esos medios británicos o extranjeros que dan una imagen absolutamente caótica de España. Quiero decir, si la monarquía española es caótica, habrá que decir que es caótica. ¿Por qué no vamos a decir? Hombre, es un rey que tiene una amiga, vamos a dejarlo así, que parece que interviene hasta en los asuntos del Estado, además de facilitarle elefantes a últimamente es bastante caótica, la corona tiene que pedir perdón por desde un montón de cosas. Desde la cacería de Botswana ha pasado casi de todo. Vamos a ver. Claro. ¿Y entonces qué pasa? ¿Por qué la corona
ahora lo olvidamos. Claro, exactamente. Ese es el problema. No nos Entonces, Es que el Todos ejercicio de la somos inviolabilidad, iguales. el ejercicio de la inviolabilidad Yo no es creo que desde el si punto la de vista corona solo pide jurídico. perdón, no pasa nada. El No, problema ¿cómo es que no pasa nada? La Depende. persona que la ostenta tiene que ver, la corona no Bueno, tiene tenemos ningún el caso problema. británico, que han Una pasado cosa. por annus horribiles muchísimo más Exactamente. graves que estos, y ahí están, ¿no? Y Está nadie claro. pone en cuestión la viabilidad Bueno, y la no necesidad. No tiene de nada que ver corona la tradición británica. monárquica británica No, con la, desde luego que no, con la pero bueno. española. Absolutamente nada. O Pero sea, que ha Bueno, pasado por tiene situaciones mucho que ver en decía cuanto que Arturo, es hereditario. De la eso- normalidad de ir a declarar, lo que es raro es la postura de la Fiscalía, el papel que está adoptando ahora Claro, mismo. pero es Está lo que claro. es que el De PP ser se un atiene abogado en este defensor, caso, está. el PP se atiene en este caso, por tanto se atiene realmente el gobierno y los fiscales, según se ha dicho aquí alguna vez, lo nombran. Por Gobierno. favor, Bueno, Jacinto, no hemos hemos estado- hablado del gobierno, no introduzcas Que, pero es verdad, tus, el PP no, el tus PP es bastante planteamientos extraño, ya de... es bastante Colateral. extraño. Aprovecha Ana cualquier hablaba- circunstancia para Ana- meter... Ana ha hecho antes de mención, venir. Ana ha hecho mención a la Fiscalía. Nosotros hemos hablado esta mañana con el juez Vázquez Taín porque queríamos saber un poco dos preguntas fundamentales. La primera, ¿cuál es el papel del fiscal en este caso? Es decir, el juez puede imputar sin el consentimiento, la aprobación del fiscal, y por otra parte, cuál es el recorrido que pueda tener ese recurso que se va a presentar mañana. Y esto es lo que nos contestaba. Aunque es un supuesto muy poco frecuente, se debe dar solo en el 1 o 2% de los casos, no es un supuesto tan extraño. El juez lo puede efectuar una imputación, incluso puede formular apertura de juicio oral y acusación y llevar a una persona a sentarla en el banquillo, en aquellos supuestos en los que, aun habiendo el fiscal solicitado el archivo o la absolución de una persona, existe una acusación particular o una acusación popular que el juez estima que no actúa de forma imprudente. En este caso, la Fiscalía plantea las razones por las que estima que no existen indicios suficientes para imputar a una persona y la sala de la audiencia se escogerá, bueno, las secciones correspondientes se escogerá 3 magistrados por sorteo y los 3 magistrados resolverán o revisarán esa imputación. Los recursos no son suspensivos. Es el juez el que debe de estimar si, a la vista del recurso presentado, suspende o no la efectividad del mismo. Eso es lo que nos decía, Claro, es lo que nos decía el juez. Es que no es preceptivo que el juez tenga en cuenta el recurso de la Fiscalía. No. Suele hacerlo, y en este caso, precisamente por una consideración a ese recurso, no solamente lo tiene en cuenta, sino que decida la Audiencia Nacional, que también es un poco lavarse las manos ante lo que le está cayendo encima. ¿Creéis que es posible Pero que se vamos a ver, retire la imputación? vamos a ver, yo diré una cosa, a ver si somos un poco sensatos. Este es un proceso judicial y tienen que ser los criterios jurídicos los que se tengan en cuenta, Pues no son los los que estamos periodísticos hablando. Claro, ni es que los estamos políticos. Estamos haciendo un juicio de lo que tiene que hacer el fiscal. El fiscal tiene su papel y el fiscal no es el típico señor de las películas americanas que acusa y machaca siempre al señor que está allí, sino que es el señor que tiene que cuidar por la estricta aplicación de la ley en los procesos jurídicos. Y eso quiere decir muchas veces defender incluso al que está allí implicado. Incluso tiene que hacerlo porque si él sabe o ve que las pruebas que se están presentando no tienen las garantías legales que deben tener, él tiene obligación de defender eso, y no siempre es un acusador, a veces es el mejor defensor de un acusado, puede ser el fiscal, porque es el que tiene que garantizar que las leyes se cumplen, y si no hay garantías legales puede decir, pues mire usted, aquí yo sé que este tío es el asesino, pero las pruebas que se presentan no son suficientes, y yo como profesional del tema tengo que decir que no se puede seguir adelante. Totalmente con de acuerdo, esta imputación. Arturo, pero por lo que tanto, yo he dicho no va en contra de lo dicho. He dicho que el juez puede tener... Pero si es no está, prerrogativa el juez no tener en está además cuenta o no acusando. el recurso del fiscal. No, pero no, si en vamos, cualquier caso yo- el juez no es Yo preceptivo. el me juez no estoy- está acabamos de haciendo una escuchar. acusación. Me estoy El refiriendo- juez en su auto lo que está haciendo es refiriendo a que imputando. ¿Cómo es posible que el fiscal haga esto otro? Sí, Eso es lo que bastante difícil. Una valoración periodística o política de un procedimiento No, judicial, pero Arturo, porque es así. Esa es la eso forma de es actuar. verdad, eso es la forma de actuar. Los Pero- procedimientos jurídicos tienen Sí. sus garantías legales, sus procedimientos supuesto. que son muy complicados. Entonces, ¿y por qué este tío dice? Bueno, pues porque es que legalmente es así y Bueno. emocionalmente tenemos otro tipo de reacciones que no son las que son jurídicas y las que están de acuerdo con la ley. ¿Cuántas Lo veces Pero- nos hemos cabreado por una decisión Arturo, jurídica lo que basada en la pasa pero es no- que es pero nadie ha insólito dicho- porque las estadísticas mandan. Está, No, no, no. Las está estadísticas claro. señalan que el Generalmente en fiscal todos los acusa. procesos, la Uno a uno, por fiscalía favor, va- María. No es insólito. generalmente en no es sí, insólito. generalmente en todos los procesos va la fiscalía
unida al juez, o sea, siempre, No, casi pues, siempre. te estoy Quiero dando decir que casos yo, sí, que puede haber dichos excepciones, por fiscales. pero tú estás... Por lo tanto... Vázquez Taín decía que era una minoría, ¿no? Exactamente, Hablaba del 2%. son casos que haya un muy 2% ya no es una Bueno, excepcionalidad. pero en cualquier caso, Arturo, tú estás ya hablando de No, un pero procedimiento minoría, sí. judicial, tú estás ese hablando 2% de un fue procedimiento A ver, judicial deja terminar como a si María. hubiera ya una acusación en firme, y no es así. El auto de juez lo único que hace es una imputación. ¿Eso qué significa? Llamar a declarar a una persona que además, hombre, en mi modesta opinión, y supongo que en la gran mayoría de los representantes mediáticos de este país, algo nos queda por pensar o reflexionar sobre una persona que está en un consejo de administración, que 5 de ellas están imputadas. Pero no estábamos hablando de eso, María, no. Yo lo que no estaba hablando de ese tema, estamos hablando de que hay una imputación, no es ni una condena. No hay una condena Yo establecida. estoy hablando de la actitud del fiscal y la actitud del... Pero tú vienes a decir que la Fiscalía en este caso es como si hiciera una defensa a ultranza de que crees que el procedimiento no es correcto. Digo que la Fiscalía, uno de sus papeles es que si ve que alguna cosa no está de acuerdo con la ley, oponerse o defender la legislación. Es lo que estoy diciendo. Pero nosotros también... He dicho al principio de este tema que me trae sin cuidado lo que pase, que yo no estoy defendiendo ni a esa señora que vaya o no vaya, estoy defendiendo estrictamente y de una forma fría cuál es la actitud de un juez, la actitud de un fiscal y nuestra actitud a la hora de analizar ese tema. Pero tú haces hincapié en el papel de la Fiscalía, nosotros hacemos hincapié en el auto de un juez que sí entiende que esa persona tiene que ir a declarar y a aclarar cuál era la relación. Yo no me he opuesto en absoluto, María, yo no me he puesto a ese tema, no me he puesto en absoluto. Hombre, que vaya como que la llega. Lo que dice Arturo estoy totalmente de acuerdo, es decir, la Fiscalía en algunas ocasiones, minoritariamente, habría que ver la estadística, está en desacuerdo. Por ejemplo, estuvo también el caso del juez Garzón, en este caso apoyaba a Garzón y no apoyaba a la audiencia y tampoco se la tuvo en cuenta. Confiemos que en esta ocasión tampoco se la tenga en cuenta. No sé si pero quieres de alguna decir manera, algo con eso, pero ¿por qué no te centras en lo que quieres decir? ¿Por qué metes al juez Garzón? No, porque has dicho que habitualmente la Fiscalía actúa así, y como es un 2%, recuerdo que a lo mejor ese 2% está esa historia. Yo no he dicho que habitualmente. Estás haciendo un apoyo. Estás haciendo un apoyo, Arturo, perdona, de la Fiscalía, porque de alguna forma yo antes dije que la Fiscalía es nombrada, no así los jueces, por el gobierno. Y entonces, pero Jacinto, ¿cómo vamos a poder discutir aquí por favor, con un tema de prejuicios de yo digo esto porque dice el otro? No, por favor, Ana. Es que entonces yo lo voy a mosquear más porque yo sí que tengo información por varios jueces, igual que acaba de decir Taína Popular, de que es muy minoritario las veces en las que ocurre el papel que estás, aunque sea por mandato y aunque sea correspondiente a su deber, pero no suele darse. Si no cita los casos. No es minoritario, ha dicho minoritario. Hay casos en los cuales... No es excepcionalidad, sino minoritario. Pero es... Pero un 2%, un 3%... Quiere decir que si hay un 2 o un 3%, se puede dar, está claro. Quiere decir que su función es esa. Se puede dar. Y puede en un momento coincidir con el juez y en otro no. Él hace su función. Lo que yo estoy diciendo es que no es el fiscal el que tiene que estar siempre en contra del acusado. Está claro. Nadie ha discutido eso. No es obligación que haya una acusación Yo no pública, he dicho digamos. otra cosa, simplemente he tratado de discernir cuál es la función del sin fiscal. Duda, sin duda, sí. Y por otro lado, he tratado de discernir. Yo no me he metido nada de lo que dijo Jacinto, que va por otra vía. Jacinto va por otros esquemas mentales. Para que haya una imputación tiene que haber que el juzgado, el juez en este caso, entienda, vuelvo a repetir, que exista indicios delictivos. Claro. Sino una imputación. Claro. Y que eso garantiza a la persona que se le imputa una defensa. Y cuando hay una defensa con un abogado no tiene por qué decir ni siquiera la verdad. Si simplemente tuviera que testificar... ¿Habéis leído el auto, las 18 páginas del auto? Totalmente Supongo que las habéis leído. Las 18 no, el resumen sí. ¿Habéis leído los 14 argumentos del juez para imputar? ¿Os parecen sólidos? Sí. Hombre, cuando se trata de que evidentemente una persona puede hacer una intervención porque tiene una posición de privilegio y entonces hace una intervención ante administraciones para conseguir evidentemente contratos que están dotados de recursos públicos, evidentemente yo supongo que algo tendrá que ver. Eso es al fin y al cabo puede ser hasta desde un tráfico de influencias hasta lo que fuere. Y si normalmente al ciudadano
le atañe ese tipo de circunstancias, ¿por qué no le va a atañar a una señora porque tenga el apelativo de infanta? Es que es que además la pregunta que hizo antes, quizá Carla no le hemos respondido, que por qué un heredero de la corona o de la familia tenía menos prerrogativas y menos garantías que un diputado. Bueno, entre otras cosas, que en un país democrático yo creo que un diputado lo elegimos nosotros. Y los otros son simplemente hijos que en algunos casos pues pueden ser magníficos o no tantos, como ocurre en cualquier familia. Y hasta que de alguna forma la Constitución, que además reserva un papel al rey y no a los herederos, pueden llegar a esa situación, pues parece No entiendo lógico. mucho la argumentación. ¿Qué quieres decir? ¿Que a un diputado que lo elegimos le tenemos que dar más protección? Yo, democráticamente sí. Le das más protección porque evidentemente una vez que entra en un proceso judicial está claro que puede ser, esa persona puede ser eliminada de su puesto de representación. Está claro. Al hijo del rey parece ser que pasa porque ella sea la que renuncia a sus derechos dinásticos, cosas increíbles, vamos, claro, porque no hay potestad suficiente. Sí, evidentemente se tiene que hacer a través del Parlamento, pero parece ser que la solicitud la tienen que hacer ellos. Entonces, yo no sé si habéis pensado que en este momento ninguno de los diputados tiene esa situación de hecho. ¿Cómo no? No la tiene de hecho, que decir, en el momento en que alguien es imputado o es acusado o aparece en un medio de comunicación como posible, inmediatamente se pide su dimisión. Inmediatamente... No, pero estamos hablando del aforo. Inmediatamente dimite. Bueno, sí, algunos. Estamos hablando de algunos. Bueno, no claro, todos. estamos hablando de la protección jurídica que tiene. No, estábamos hablando de los aforados, quiero decir. Claro, que el caso de Pepe Blanco. Una Pepe Blanco especial, es aforado, no va a un juzgado. Claro, tiene una es condición aforado, especial. pero si el Tribunal Supremo, porque está previsto así en la Constitución, pide un suplicatorio, le dice a la Cámara... evidentemente, claro. Es que eso, el ser aforado no significa que no... Pero eso no es... Eso es por una cuestión de doctrina política de mucho tiempo y de muchos años. No, de saber yo lo único que planteaba es que era curioso, a mí me llama la atención. Tiene una fundamentación lógica, es decir, oye, un señor que está en política no puede estar al albur del primero que le denuncia. Es más susceptible, evidentemente. No puede estar al albur porque es un tío que es denunciable constantemente, está en la batalla política y cualquiera puede presentar una denuncia. Este tío me ha robado. Está más expuesto, y entonces presenta una denuncia en un juzgado y si esa denuncia está bastante razonada, tiene que llamarle el juez y no puede estar sometido un político a lo primero que se le ocurra. La pregunta que se hace la ciudadanía en este momento es, en cualquier matrimonio de la esquina de al lado, una sociedad en la que está en el 50%, si entendemos que una persona como la infanta, a la que, repito, se le presupone unos ciertos conocimientos, mínimos a lo mejor, pero conocimientos, al fin y al cabo, en los que tiene una serie de gananciales, que están en gananciales, que el 50% de la sociedad es suya, que en otra que van los beneficios de no como son y son, ella carga sus cuentas, ¿cómo es posible que no esté enterado? Pero es absurdo pensarlo. Bueno, eso dejemos que lo diga el juez. No, de momento el juez puede decir lo que quiera, yo sospecho lo que quiero. Bueno, en cualquier caso no se le imputa por, digamos, haber intervenido en la gestión, no se le imputa por Por eso, influencia, sino por la por tráfico influencia, de por la influencia. intervención, está por claro. cooperación. Bueno, lo dejamos aquí porque ya realmente no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias. Como siempre, Arturo, María, Ana, Jacinto, gracias a los cuatro, gracias a todos ustedes por estar ahí una noche más. Les espero el próximo martes, cambiaremos totalmente de tercio, hablaremos de los socialistas gallegos con uno de sus dirigentes, bueno, o ex dirigente, porque ya no está en la primera línea política, aunque sigue en política, evidentemente, Joaquín Fernández Leiziaca. Con él hablaremos de la situación de los socialistas gallegos. Hasta entonces, muy buenas noches y que sean felices.